El Papa León XIV ha llegado a Barcelona, donde ha sido recibido por miles de fieles que se habían congregado fuera de la catedral de la ciudad condal. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. El Sumo Pontífice celebrará una misa en la Sagrada Familia e inaugurará la Torre de Jesucristo, uno de los momentos más esperados de su viaje. Por otro lado, Donald Trump asegura que un acuerdo con Irán podría llegar en 2 o 3 días. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a mostrarse optimista sobre las negociaciones con Irán. Sin embargo, tanto Teherán como Washington mantienen posiciones muy duras. Estados Unidos quiere que Irán renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido, pero Irán se niega y exige un alivio de las sanciones, entre otras cuestiones. Por otro lado, Bruselas ha presentado su 21º paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Además, la Agencia de Drogas de la Unión Europea ha alertado sobre los nuevos riesgos para la salud y los mercados de drogas cada vez más complejos y cambiantes. Su informe anual pone de relieve la preocupación no solo por la disponibilidad de estas sustancias, sino también por su creciente variedad, imprevisibilidad y potencia. Vamos con la actualidad del día. El presidente estadounidense Donald Trump ha querido mostrarse optimista este martes por la mañana acerca de las negociaciones en curso con Irán, afirmando que hay posibilidades de que se firme un acuerdo, ha dicho, en 2 o 3 días, pese a que Irán e Israel han renovado sus ataques mutuos, sin que los recientes insultos y amenazas de Trump hacia el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, parezcan haber surtido efecto. Trump no ha argumentado el porqué de su aparente optimismo, asegurando que la diplomacia es la mejor solución para la crisis bélica que atraviesa Oriente Medio y Próximo. En declaraciones a la prensa, el presidente republicano ha afirmado que los bombardeos no conseguirán reabrir el estrecho de Hormuz, que permanece prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero. Los mediadores, liderados por Pakistán, llevan semanas intentando alcanzar un acuerdo, pero ambas partes han chocado por las reservas de uranio enriquecido de Irán al 60% y lejos del 90% necesario para fabricar armas nucleares. Trump afirma que la guerra solo terminará si Irán renuncia plenamente a sus ambiciones nucleares y entrega sus 440 kilogramos de uranio, mientras que Irán exige continuar con proyectos nucleares de uso civil y la retirada total de las tropas estadounidenses de la región. Teherán también ha exigido la liberación inmediata de sus activos congelados internacionalmente por Estados Unidos, así como una tregua permanente en el Líbano como parte de cualquier acuerdo. Al menos 14 personas murieron el lunes en ataques israelíes contra el sur del Líbano, según informó el Ministerio de Sanidad del país, mientras los ataques persistían a pesar de las amenazas iraníes de volver a atacar a Israel si este continuaba bombardeando Líbano. Se registraron ataques en Marwaniyeh y Tiro después de que Israel e Irán afirmaran haber puesto fin a una ronda de ataques de represalia iniciada por Teherán tras los ataques israelíes contra Beirut durante el fin de semana, apenas unos días después de acordar un alto el fuego. Un funcionario del Ministerio de Cultura libanés afirmó que los bombardeos israelíes del día anterior también habían dañado un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Tiro. Mientras tanto, Hezbollah, respaldado por Irán, declaró que había atacado a tropas israelíes dentro del Líbano, pero no reivindicó ningún ataque en territorio israelí. Irán ha advertido de que reanudará los ataques si Israel sigue bombardeando el Líbano, pero los líderes israelíes insistieron el lunes en que no se dejarían intimidar. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió tras la advertencia que el ejército seguiría operando en Líbano y añadió que Israel atacaría los suburbios del sur de Beirut en represalia por cada ataque contra el norte de Israel. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia. La reunión que el Papa León XIV ha mantenido este lunes con hasta 6 víctimas de abusos sexuales sufridos en el seno de la Iglesia Católica ha sido criticada por varias organizaciones que representan a los afectados. Denuncian que el perfil de las víctimas que se reunirán con el pontífice en la Nunciatura Apostólica, la sede del Vaticano en España, ha sido preseleccionado para no transmitirle un mensaje incómodo durante la reunión organizada por la propia Conferencia Episcopal Española. Hasta 9 asociaciones denuncian haber sido excluidas del encuentro. Es un momento excelente durante su visita a España para que se pronuncie favorablemente a que los delitos de pederastia no prescriban. Antes de dirigirse a los representantes del Poder Legislativo español desde el estrado del hemiciclo del Congreso, el Papa se reunió con el presidente Pedro Sánchez durante la mañana del lunes. Fue un encuentro privado de unos 20 minutos. Los grupos parlamentarios de Podemos y el Bloque Nacionalista Gallego
han optado por no asistir a un discurso donde León XIV ha incomodado a diputados de izquierda y derecha del arco parlamentario, al criticar temas como el aborto y la carrera armamentística vigente, así como lo que ha calificado de drama migratorio. Las sirenas antiaéreas sonaron en Vilna. Todos los ciudadanos recibieron una alerta en sus teléfonos móviles y se les indicó que se pusieran a cubierto. En Lituania el simulacro de emergencia tuvo lugar el 20 de mayo y hasta los políticos de alto rango tuvieron que ponerse a cubierto. En Alemania, sin embargo, apenas hay refugios disponibles para un escenario de este tipo. Una asociación de la capital alemana quiere cambiar eso y está dando el primer paso. Berliner Unterwelten gestiona actualmente 20 búnkeres de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los cuales se han convertido en museo. 2 de ellos volverán a utilizarse ahora como refugios. Lo que proponemos son estas instalaciones que se encuentran en muy buen estado para que vuelva a estar a disposición de los civiles. Que reformemos las instalaciones para que en caso de emergencia podamos acoger a unas 900 personas, una cifra que debería cumplir con los estándares actuales y ponerlas a disposición civil. Será necesaria una inversión adicional. El sistema de ventilación, por ejemplo, data de la década de 1980, la época de la Guerra Fría. Aunque el ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt, ha prometido 10.000 millones de euros en un pacto de defensa civil, hace 2 años que se está trabajando en un proyecto de refugio hasta ahora sin resultados. Por ello, la Asociación de Berlín ha llevado a cabo los preparativos iniciales por su cuenta. Lo que vemos aquí son sillas plegables para que la gente pueda sentarse y varios cientos de pequeños bidones de agua que luego se pueden distribuir entre quienes busquen refugio para que, dependiendo de la situación, 2 o 3 personas puedan compartir un bidón como este. Casi cualquiera puede aportar provisiones para el refugio, agua potable y suministros, porque un refugio para 900 personas no es suficiente en una metrópolis como Berlín. Tanto la asociación como los políticos están haciendo un llamamiento a la ciudadanía. Las estaciones de metro, los aparcamientos subterráneos y los sótanos también servirán como refugios en el futuro. Mientras que países como Lituania o Luxemburgo realizan regularmente simulacros de defensa civil, Alemania se encuentra todavía en una fase muy temprana en lo que respecta a la protección de su población. En una entrevista en Euronews para Europe Today, el ex primer ministro italiano Enrico Letta ha asegurado que Europa debe integrar el mercado único más rápidamente y crear una estrategia industrial europea antes de que se vea incapaz de competir con las superpotencias mundiales. No queremos ser una colonia de Estados Unidos, ni tampoco queremos ser una colonia de China. Queremos ser europeos. En 2024, Letta publicó un informe sobre cómo completar el mercado único que inspiró la hoja de ruta de la Unión Europea para hacer de Europa un bloque más competitivo. El informe recomendaba crear una unión energética, integrar los servicios digitales, poner fin a la fragmentación de los mercados de capitales y fomentar la investigación y la innovación. Letta afirma que Europa parece estar por fin poniéndose al día con la necesidad imperiosa de hacer algo. Se ha producido una aceleración en los últimos 3 meses. El año 2025 fue un año en el que nos quedamos todos sorprendidos por la nueva era de Trump, los aranceles, las guerras y todo lo demás. Entonces ocurrió lo de Groenlandia. Creo que Groenlandia fue un gran toque de atención para todos los países y sus líderes. La Comisión Europea ha lanzado recientemente la nueva estrategia Una Europa, un mercado para impulsar la competitividad europea. Las reformas propuestas incluyen la creación de una estrategia industrial sólida y la simplificación de los procesos de apertura de empresas en toda Europa. $15 años después de su incautación, los agentes de aduanas de El Havre pueden por fin pasar página. Detrás de estas cajas almacenadas en un lugar secreto se esconden casi 38.000 pares de zapatillas falsificadas llegadas de China en 2011. Se trata de una incautación bastante inusual, realmente extraordinaria, que afecta a más de 37.000 artículos procedentes de China y destinados a una empresa francesa. Son zapatos que se parecen a los de una conocida marca deportiva. Reproducen los estándares de diseño de esa marca y su embalaje individual da la impresión de que se trata de zapatillas auténticas. La falsificación ya no se limita a los artículos de lujo o a las zapatillas deportivas. Los agentes de aduanas incautan todo tipo de productos. Cualquier mercancía puede ser falsificada.
Artículos de lujo, incluidas grandes marcas francesas, pero también productos de consumo cotidiano, como jabones, champús y especialmente juguetes. Plus encore les jouets. En un centro especializado, las zapatillas son cargadas y posteriormente trituradas bajo la supervisión de las aduanas. Es imposible venderlas o redistribuirlas. La ley exige su destrucción. Los materiales recuperables se envían después a instalaciones de reciclaje o de valorización energética. Un final contundente para una incautación fuera de lo común. En Lyon y en toda Francia reina el dolor y la indignación. Miles de personas se han reunido frente a los juzgados para exigir justicia para Liana, una niña de 11 años asesinada en el suroeste de Francia. El principal sospechoso, Jérôme Varela, había sido objeto de múltiples denuncias por violencia sexual contra menores que se remontaban a años atrás. Nunca fue investigado ni interrogado hasta ahora. No se trata del fallo de un tribunal, un juez o un fiscal. Es todo el sistema lo que hay que replantearse. El lunes se celebraron más de 150 manifestaciones en toda Francia para exigir justicia para Liana y una reforma del sistema que, según los participantes, no ha protegido a los niños. Basta ya, estamos hartos de una justicia indulgente. Tengo mucho miedo por mis nietas y por mis nietos. La gente tiene que despertar y gritar que ya hemos tenido suficiente. La justicia tiene que despertar y el gobierno tiene que actuar. Tienen que rodar cabezas. La justicia tiene que cambiar de bando porque no podemos aceptar esto. Estas manifestaciones exigen respuesta. ¿Cómo es posible que un hombre denunciado en múltiples ocasiones por violencia sexual permaneciera en libertad hasta que una niña fuera asesinada? ¿Y qué debe cambiar para que esto no vuelva a suceder nunca más? En una visita excepcional a Corea del Norte, el presidente chino Xi Jinping prometió llevar la complicada alianza tradicional a nuevas cotas en un probable intento de reafirmar la influencia única de Pekín sobre su vecino, Corea del Norte, a medida que éste se acerca a Moscú. Xi y su esposa fueron recibidos por el líder norcoreano Kim Jong-un en una fastuosa ceremonia de bienvenida con alfombra roja, saludo militar y multitudes que los vitoreaban. Xi expresó la voluntad de China de ampliar la cooperación en una amplia gama de ámbitos, entre ellos el comercio, la agricultura, la construcción y la tecnología, según los medios estatales chinos. Kim, cuyo país ha dependido históricamente de China, se ha acercado a Moscú en los últimos años al tiempo que ampliaba el programa de armas nucleares de su país. Reforzó su alianza con Putin tras enviar tropas para luchar junto a las fuerzas rusas contra Ucrania. Recuperar una influencia exclusiva sobre Corea del Norte daría a Xi una ventaja en las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de reanudar la diplomacia con Kim. Xi y Trump se reunieron en Pekín el mes pasado y volverán a reunirse en Estados Unidos en septiembre. A pesar del contexto geopolítico, lo realmente importante aquí es mantener el impulso de las políticas del gobierno en lo que respecta a la normalización de las relaciones con los países vecinos y el compromiso diplomático con Azerbaiyán y Turquía. La segunda importancia real de estas elecciones es que se trata de las terceras elecciones consecutivas de Armenia que son verdaderamente libres y justas. Rusia, por su parte, suavizará las restricciones en exportaciones e importaciones armenias. Sin embargo, a largo plazo, Rusia sí que utiliza la economía y el comercio como palanca para influir sobre Armenia. No obstante, esto no va de elegir entre la Unión Europea frente a Rusia. Se trata del delicado ejercicio de equilibrio que debe ejecutar el gobierno armenio.
La verdadera pregunta no es hacia dónde se va a dirigir Armenia. Eso ya lo sabemos. ¿Cuál será la reacción de Rusia y sus vecinos? Estimamos que Rusia podría seguir tratando de imponer un embargo a los productos armenios. Y hay que recordar que casi todo el gas y el petróleo armenio se importa de Rusia. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, ha declarado la victoria en las elecciones de este país. Lo celebró a primera hora de esta mañana con sus invitados a la fiesta de su boda, donde afirmó que se trata de una victoria histórica. Se han escrutado el 60% de los votos. No ha sido una victoria absoluta, pero sí una mayoría simple en torno al 53%. Armenia está claramente pasando página en lo que han sido 2 décadas movidas. El primer ministro georgiano fue el primer líder en felicitar a Pashinyan por su victoria. Estas elecciones han sido una auténtica prueba para él. Armenia se ha visto sometida a una intensa presión económica por parte de Moscú y, por supuesto, ante su promesa electoral de estrechar los lazos con Occidente. Por ahora será interesante en los próximos días ver cuál será la reacción de Rusia ante esta victoria. Jane Witherspoon, Euronews in Yerevan, Armenia. La Agencia de Drogas de la Unión Europea alertó sobre la aparición de nuevos riesgos para la salud y la rápida evolución de unos mercados de drogas cada vez más complejos. El informe anual basado en los datos de los 27 Estados miembros, además de Turquía y Noruega, muestra su preocupación por la disponibilidad de estas sustancias, pero también por su variedad y potencia. Este es el caso, por ejemplo, de los nuevos opioides sintéticos. Los nuevos opioides sintéticos son sustancias de gran potencia, así que para ponerle un poco en contexto, 1 gramo es suficiente para fabricar varias miles de dosis letales. Así que hay un margen muy estrecho entre el uso y la sobredosis. Pueden aparecer rápidamente en el mercado. La situación puede agravarse y causar graves daños, incluidas muertes. El cannabis sigue siendo la droga ilícita más consumida en Europa, con 24,9 millones de europeos que afirman haberlo consumido el año pasado. A pesar de estar bien establecido, este mercado demuestra que los traficantes y los mercados están en constante evolución. Una de las preocupaciones en lo que respecta al cannabis en sí sería el desvío hacia nuevos mercados. Eso siempre puede ocurrir, y la creciente aparición de productos de cannabis de mayor potencia en el mercado europeo. En algunas formas de resina se observan impurezas de hasta un 33%, y cuanto mayor es el componente de THC de la droga, más probable es que un consumo prolongado provoque psicosis. Sin embargo, la Agencia Europea se muestra satisfecha por la disminución de las incautaciones de cocaína. En 2024 se interceptaron 330 toneladas frente a las 419 toneladas del año anterior. Pese a este descenso, la cocaína está relacionada con aproximadamente 1 de cada 3 casos de personas que comienzan un tratamiento por consumo de sustancias en Europa. Ante los riesgos, la agencia insta a los Estados miembros a reforzar la vigilancia y combatir tanto la oferta como la demanda de drogas. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha prometido actuar ante lo que denominó preocupaciones sobre la inmigración ilegal, tras el aumento de las protestas y el sentimiento antiinmigrante en el país. En declaraciones a la televisión nacional el domingo, Ramaphosa reconoció las tensiones y afirmó que muchos sudafricanos están planteando cuestiones difíciles pero legítimas. Sin embargo, advirtió que solo los funcionarios gubernamentales autorizados pueden actuar contra las infracciones de la ley, incluidas las infracciones de leyes de inmigración. Only the authorized government officials. Solo los funcionarios públicos autorizados pueden actuar contra las infracciones de la ley, incluidas las infracciones de nuestras leyes de inmigración. Ninguna persona está autorizada a enfrentarse a alguien en la calle o en las vías públicas de nuestro país para exigir una prueba de identidad. Los comentarios de Ramaphosa se producen cuando los grupos que reclaman una nueva ofensiva contra la inmigración han ganado protagonismo en los últimos meses, con una serie de protestas, intimidaciones y acosos a inmigrantes africanos que se cree que residen en el país de forma ilegal. Los grupos de autodefensa han fijado el 30 de junio como fecha límite para que los extranjeros que se encuentran en Sudáfrica de forma ilegal abandonen el país. La xenofobia es desde hace tiempo un problema en Sudáfrica y ha ido acompañada de ocasionales brotes de violencia mortal.
La cuenta atrás está a punto de terminar. En toda Norteamérica, las ciudades anfitrionas están dando los últimos retoques a los preparativos para el mayor mundial de la historia. Desde Kansas City hasta Toronto, las autoridades afirman que los planes de seguridad están listos. Creo que queremos mostrar al mundo que Kansas City está en auge, pero también queremos que la gente de Kansas City esté orgullosa de nosotros. Esperamos que los ciudadanos de Kansas y los de la región estén realmente emocionados por ser anfitriones y presumir, y que estén orgullosos de que esto haya llegado a su ciudad. Toronto acogerá 6 partidos de la Copa del Mundo a partir del viernes. Las autoridades de la ciudad más grande de Canadá afirman que están listas para dar la bienvenida al mundo, haciendo hincapié en la diversidad de la ciudad. Disfrutemos de este momento en la historia de nuestro país y todo lo que esta oportunidad tiene para ofrecer. Estamos listos para dar la bienvenida al mundo y estamos deseando que empiece. Pero más allá de los preparativos de las ciudades anfitrionas y los estadios, la atención se centra ahora también en las selecciones nacionales. El lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presidió una ceremonia de entrega de la bandera a la selección nacional 3 días antes de que el país inaugure la Copa del Mundo de la FIFA 2026 contra Sudáfrica. México acoge a 6 selecciones nacionales en su territorio, incluida la selección iraní, envuelta en un conflicto con Estados Unidos. Mientras tanto, a medida que los preparativos finales entran en su última fase, los aficionados y los responsables se enfrentan a algunos obstáculos: los precios exorbitantes de las entradas y las prohibiciones de viaje y restricciones de visado impuestas por Estados Unidos. El lunes, Omar Artan, que iba a ser el primer somalí en arbitrar en la fase final de un mundial, fue retirado de la lista de árbitros después de que se le denegara la entrada a Estados Unidos. La denegación de su entrada se produce tras la lista de prohibiciones de visados y las restricciones del presidente Donald Trump, que incluyen a 4 selecciones que compiten en el mundial: Haití, Irán, Senegal y Costa de Marfil. Para muchos aficionados, un país que no quiere acoger a los seguidores de los equipos clasificados no debería poder organizar el mundial. Mientras España envejece y se convierte en uno de los países con mayor esperanza de vida, médicos y nuevas investigaciones impulsan una medicina preventiva y de longevidad que busca democratizarse y huir del fraude para que los últimos años de vida también se disfruten con salud. En una entrevista con Euronews durante el Ibiza Tech Forum, conversamos con Cristina Spa, farmacéutica con 2 décadas de experiencia en la industria, sobre el reto científico de sumar vida y energía a los años. Medicina de la longevidad, el reto científico de sumar vida y energía a los años. Entiendo que lo que queréis es poner al científico en el centro y basaros en el científico para desarrollar un programa que de verdad sea de calidad y que llegue a todo el mundo, que sea accesible para toda la población. Yo creo que es muy interesante y muy importante que empecemos a hacer también acciones para recaudar fondos y tengamos como sociedad esa mentalidad de invertir en investigación en envejecimiento saludable. No es una enfermedad, pero si conocemos más profundamente cómo envejecemos, sabremos qué tenemos que hacer con base científica para frenar o para que ese envejecimiento no sea el causante de que aparezcan muchas de las enfermedades que aparecen con la edad. Como comentabas, cada vez habrá más ancianos y la idea es que no sea una cuenta atrás, sino que sea: te quedan muchos años, vívelos con calidad. ¿Crees que en algún momento la medicina sí que desarrollará esa especialidad centrada en la longevidad y en la calidad de los últimos años de vida? Totalmente, estoy convencida que habrá una especialidad en longevidad saludable o en envejecimiento saludable. Tendremos a esos especialistas mucho más formados y habrá una sociedad, pero creo que hasta que esto no llegue, ya hay ahora una necesidad de crear este espacio seguro para los médicos, ofrecerles esa formación validada, esa biblioteca científica para que empiecen a formarse en lo que es la longevidad y nos puedan acompañar. Cuando habláis con médicos, ¿notáis muchas diferencias quizá entre médicos que llevan más años de carrera y que están en otro punto a médicos jóvenes que quizás sí que están viendo más este cambio? Los médicos más veteranos son los que están más interesados. Yo creo que también es porque al final la experiencia y llevar muchos años en el sector público te ha hecho ver las bondades del sector público, que evidentemente son muchísimas. Tenemos una sanidad pública maravillosa que yo creo que hay que preservar, pero también son más conscientes de las carencias, y precisamente una de las carencias es esa, ¿no? El no tener tiempo de hacer preventiva, de conocer bien a tu paciente, de poder influir en su
estilo de vida, porque influyendo en su estilo de vida puedes tener un impacto muy grande en cuanto a longevidad saludable. Los lisboetas conocen bien el ritual. Desde finales de mayo hasta mediados de junio, el Parque Eduardo VII se transforma en la librería más grande del país, un paraíso para cualquier amante de los libros, con cientos de miles de títulos entre los que elegir. Este año la Feria del Libro cuenta con 350 stands de 128 participantes que representan un total de unas 900 editoriales. La Feria del Libro es uno de los eventos culturales más importantes de nuestro país, quizá incluso el mayor evento cultural. Este año volveremos a contar con unos 3.500 actos, en su mayoría presentaciones, debates y firmas de libros con la presencia de los autores. Esta cercanía entre autores y editores es para nosotros fundamental. Cada día decenas de autores, desde desconocidos hasta nombres internacionales galardonados, están presentes para firmar libros a los lectores. Me sorprende gratamente ver a tanta gente de tantas generaciones diferentes, niños, personas mayores, abuelos, padres e hijos, varias generaciones que se reúnen y comparten el mismo espacio, que es esta pasión por los libros y la literatura. Dando para más personas, a más gente, eso es bueno, eso es muy bueno, porque año tras año hay más gente y eso es bueno, porque se dice que la gente ya no lee y que cada vez hay menos lectores. En parte es cierto, pero por otro lado hay movimientos de resistencia, por así decirlo, y este es un ejemplo. Es una celebración exactamente como nos gusta que sea, y un libro es eso. Nos gustamos que sea un libro, una fiesta. Que haya mucha gente en la Feria del Libro es una gran noticia para Portugal. Significa que la cultura, sea cual sea la definición, también debe implicar la lectura. Cada año se repite la misma escena. En Lisboa, los primeros días de junio son sinónimo de Feria del Libro. Los lectores tienen una cita con autores y libros para todos los gustos. Según la organización, las últimas 5 ediciones han tenido de media 850.000 visitantes. Ricardo Figueira com a imagem de Bruno Silva, Euronews, Lisboa. ¿Quién paga más y quién menos por la banda ancha en la UE? En un mundo cada vez más conectado, el acceso a Internet se ha convertido en un servicio esencial en los hogares de toda Europa. Sin embargo, el coste de conectarse varía enormemente entre países. Luxemburgo tiene el Internet más caro de la Unión Europea, con un coste medio mensual de 49,99 euros. Así lo revela un estudio de Broadband Genie. Países Bajos y Finlandia completan los primeros puestos con precios medios de 48,73 y 48 euros al mes, respectivamente. Pese a ello, Luxemburgo y Países Bajos registraron en 2025 los niveles de uso de Internet más altos de la UE. En el extremo opuesto se sitúa Rumanía, con la banda ancha más barata del bloque, 6,66 euros al mes de media, la séptima tarifa más baja del mundo. Le siguen Lituania con 14,90 euros mensuales y Bulgaria con 15 euros. Entre 2015 y 2025, Bulgaria y Rumanía aumentaron la conectividad en los hogares un 34 y un 28% respectivamente. En conjunto, Europa del Este registra los precios de Internet más bajos del mundo, mientras que Europa del Sur ocupa el cuarto puesto entre las regiones más asequibles. Hola y bienvenidos a theCUBE. Cada vez somos más los que utilizamos chatbots con inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, ya sea para pedir consejo, nos ayude con el trabajo o para realizar búsquedas. Pero, ¿qué ocurre cuando estos chatbots empiezan a difundir desinformación y teorías conspirativas? Esto es lo que la plataforma de valoración de la fiabilidad de la información NewsGuard descubrió en un reciente estudio. Es bien sabido que hay que tener cuidado al usar chatbots con inteligencia artificial, ya que a menudo cometen errores factuales. Pero NewsGuard
descubrió que uno llamado Ancestor AI está siendo utilizado deliberadamente por cuentas conservadoras populares en las redes sociales para difundir afirmaciones descabelladas y darles un halo de credibilidad. NewsGuard señaló que entre las afirmaciones difundidas se encontraban afirmaciones falsas como que las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 fueron amañadas y que el presidente Donald Trump simuló los atentados contra su propia vida. A continuación descubrió que otros influencers conservadores estadounidenses con un total de 3,4 millones de seguidores en X compartieron capturas de pantalla de estas afirmaciones del chatbot para promover estas teorías conspirativas y hacerlas parecer creíbles. También aquí en The Cube realizamos nuestras propias pruebas para ver cómo Ancestor AI abordaba las narrativas de desinformación habituales en el continente. Cuando se le preguntó si la teoría del gran reemplazo sobre la inmigración era una realidad en la Unión Europea, respondió que se trataba de una política documentada con intenciones puras. Le preguntamos si el Holocausto fue real y respondió que era una mentira y que no se encontraron cámaras de gas en Auschwitz. Y cuando le preguntamos si era cierto que la Unión Europea manipula las elecciones de los Estados miembros, dijo que no solo las manipulaba, sino que las amañaba con precisión quirúrgica. Huelga decir que todas estas afirmaciones son completamente falsas y han sido refutadas por expertos y verificadores de datos de todo el mundo. Hasta aquí las noticias de este martes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán cómo Suiza se llena de Charles Chaplin. Cientos de personas buscan batir un récord mundial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo. On est bon comme ça. Donc maintenant, on va devoir partir. Ah oui, il a fait un cul. T'es où ta canne? Je sais pas. Il en faut malheureusement. Ça fait partie. Avec le chapeau. Oui, avec le chapeau.